A la Rusia de los zares se la ha definido a menudo como un gran coloso pero con pies de barro. Efectivamente, el Imperio ruso fue una gran potencia por el tamaño de su población, la cantidad de recursos naturales y por el territorio que había conquistado durante siglos. Sin embargo, no por eso dejaba de ser una nación profundamente subdesarrollada. A principios del siglo XX, la economía del Imperio ruso era todavía muy atrasada, puesto que descansaba básicamente en el sector primario. Además, era una agricultura muy atrasada en la que la abolición de la servidumbre feudal se había realizado muy tardíamente, concretamente en 1861. Un rasgo del atraso de la agricultura rusa era la pervivencia de la propiedad comunal representada por los mir o aldeas campesinas. Además, se había producido durante siglos una fuerte concentración de la propiedad agropecuaria que era acaparada por el zar, la nobleza, la importante Iglesia Ortodoxa rusa y los kulaks. Todos ellos acaparaban el 75% de la propiedad agraria. Aunque la modernización de la economía rusa había comenzado a finales del siglo XIX, su industrialización era todavía muy limitada. Sus rasgos fundamentales eran la escasez de capital, la ausencia de una clase empresarial autónoma y sobre todo la dependencia de las inversiones de capital extranjero. Los focos industriales se limitaban a regiones muy concretas, y eso había favorecido una intensa concentración proletaria en muy pocas ciudades, como Moscú y San Petersburgo. Este fenómeno favorecerá posteriormente el desarrollo de la revolución. Finalmente, aquel gigantesco país sufría una fuerte polarización social, pues contrastaba el lujo de una minoría enriquecida frente a la profunda miseria de las mayorías sociales. Brillaba por su ausencia una potente clase media, que hubiera sido la que hubiera impulsado los cambios liberales. El sistema político del Imperio ruso descansaba en una autocracia absolutista y se caracterizaba por la ausencia de una constitución y de límites al poder del zar. No obstante, el zar contaba con un grupo privilegiado de colaboradores. Era la Iglesia Ortodoxa, la burocracia imperial, el ejército, la policía y la potente aristocracia del país. Desde la segunda mitad del siglo XIX se había ido desarrollando en Rusia los primeros movimientos de oposición política al régimen zarista.
Algunos de esos grupos liberales, como el de los nihilistas, llegó incluso a practicar atentados terroristas, en los que falleció el zar Alejandro II. De aquellos grupos embrionarios emergieron los principales partidos políticos de oposición, que ya se habían consolidado a principios del siglo XX. Entre ellos destacaban los que analizaremos a continuación. El Partido Constitucional Demócrata aglutinaba a las clases medias, defendía el liberalismo ideológico y propugnaba reformas típicamente burguesas, como la creación de un parlamento y la aprobación de una constitución. Su líder era Miliukov. El Partido Socialista Revolucionario tenía su clientela entre las masas campesinas, que ansiaban obtener la propiedad de las tierras. Su objetivo era mejorar las condiciones de vida de las masas rurales, mayoritarias en Rusia, y por ello era una formación muy populista. Su principal dirigente fue Kerensky. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso era el movimiento proletario de ideología marxista. Reunía por lo tanto a la mayoría de los obreros industriales, pero también a los intelectuales de izquierda. El movimiento experimentó una escisión en 1903, de la que surgieron dos formaciones políticas con planteamientos enfrentados. Los mencheviques, en primer lugar, eran socialdemócratas y por lo tanto, antes de implantar el socialismo, aceptaban una etapa transitoria de Estado liberal mediante el pacto con la burguesía. Los bolcheviques, por el contrario, eran marxistas radicales, luchaban por implantar la dictadura del proletariado y la sociedad comunista por la vía revolucionaria. Rechazaban de plano cualquier pacto con la burguesía. Martov y Lenin lideraban cada una de estas tendencias escindidas. Los desequilibrios que arrastraba la Rusia imperial estallaron en 1905 como consecuencia de la crisis económica que se vivía en el país. Esa crisis provocó huelgas, actuaciones terroristas y un ambiente de revuelta al que se le sumaría el desastre naval de la flota imperial rusa frente a los japoneses ese mismo año, y que constituyó una auténtica conmoción nacional. En ese contexto de manifestaciones populares y de huelgas se ubica el dramático acontecimiento del Domingo Sangriento. Se desarrolló en la capital, en San Petersburgo, y ante la petición pacífica de reformas, el zar actuó intensificando la represión. Eso provocaría una creciente impopularidad del autócrata. Junto a las manifestaciones de protesta urbana se desarrolló la revuelta militar de los marineros del acorazado Potemkin. Este ambiente de crispación que se vivía en todo el país generaría la aparición de los primeros soviets en las ciudades rusas. Los soviets eran consejos asamblearios de obreros y soldados.
El miedo cundió en el régimen zarista, y ante la amenaza de una generalización de la revolución, se hicieron concesiones que cristalizaron en un proyecto de reforma política. En primer lugar, se decidió instaurar un parlamento ruso con competencias muy limitadas, que se denominó Duma. Y en segundo lugar, se hicieron concesiones al movimiento obrero, reduciendo el horario laboral y propugnando toda una serie de leyes para que el campesinado pudiera comprar las tierras comunales. La consecuencia de eso sería el aumento espectacular de los kulaks. No obstante, una vez superados los momentos críticos de la revuelta, el zar Nicolás II comenzará a boicotear todas las reformas. En primer lugar, despoja a la Duma de sus competencias, aumenta la represión de los partidos de izquierda, se retorna a la autocracia absolutista y ello va a provocar un desprestigio e impopularidad de su persona, así como el aislamiento cortesano. El retorno a la autocracia personal se apoyó en la mejora de la coyuntura económica, que provocaría un aumento significativo de las inversiones extranjeras en el país, sobre todo capital francés que se orientó hacia la industria. Todo ello provocaría una provisional estabilidad del zarismo. La entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial cambiaría radicalmente este panorama. A partir de 1914 hubo que incrementar el gasto. Además, se acumularon al principio derrotas militares aplastantes y hubo un desabastecimiento generalizado para la población. De esa manera surgiría de nuevo y con fuerza la insurgencia urbana, que va a ser un factor fundamental en el desencadenamiento de la revolución de 1917.